Damos la bienvenida al Buenas. doctor Carlos Castro, integrante del Cabildo por el Agua. Doctor Castro, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marchan los temas mineros en relación con Cuenca, sus intereses y la provincia de la Suay. Dos importantes documentos han sido ya discutidos y aprobados en el Consejo Municipal, pero todavía tienen que seguir con cierto flujograma hasta que se conviertan en ley y puedan ser publicados en el registro oficial. Este es un proceso que ha marchado bastante lento, mientras aceleradamente se sigue con la promoción de proyectos mineros en el país. Acaba de terminar en Quito la semana pasada otro evento internacional que ha convocado a mineras de todo el mundo, y entre varios otros proyectos se ha publicitado también allí las bondades del proyecto de Quimsacocha. Efectivamente, Gustavo, continúan las amenazas que se ciernen sobre las fuentes de agua de Cuenca en virtud de que las mineras y el gobierno nacional siguen considerando la posibilidad de la explotación del proyecto de Loma Larga o Quimsacocha, a pesar de que, como usted conoce, han existido manifestaciones como la consulta popular y otras manifestaciones anteriores de gobiernos descentralizados, opiniones de diferentes sectores ciudadanos, de la propia Contraloría General del Estado, manifestaciones de comunas, comunidades que han realizado sus propias consultas. En fin, hay voces unánimes en el sentido de que no puede darse la explotación minera en ese páramo, pero a pesar de eso, continúa el gobierno nacional en ese empeño. Nosotros como Cabildo del Agua justamente estamos preparando un evento que se anunciará más concretamente en los próximos días para tratar sobre el análisis de los riesgos justamente del proyecto de Quimsacocha lo más larga. Posiblemente esto sea en la última semana de septiembre, 22, 23 de septiembre, que se llevará a cabo este evento de análisis sobre informes que poseemos de expertos sobre el tema de los graves riesgos en caso de que se persista en la explotación minera en Quimsacocha Loma Larga. Cosa que, Gustavo, yo creo que por el pronunciamiento popular no debería ocurrir y si acaso continúan las amenazas, las acciones, habrá que tomar efectivamente otras iniciativas y el gobierno nacional tendrá que enfrentar esta oposición ya más directa del pueblo cuencano porque no es posible, ¿no es cierto?, dejar que se burle de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca. ¿Cómo ve usted el Eh, accionar de las autoridades locales, no solamente de Cuenca, de la provincia de La Suay, los alcaldes, la prefectura de La Suay, esa afrenta que recién se vivió aún sin una explicación completa y coherente, la construcción de esa larga zanja en Quimsacocha, convirtió prácticamente a todos en pasivos actores, ese observadores, es perdón? un, ese es un delito, Gustavo, que se ha cometido allí. Definitivamente es una infracción penal que, por el conocimiento público que hemos tenido, debía la Fiscalía iniciar un proceso investigativo, pero sobre todo la autoridad municipal, el señor alcalde, a través de la División de Control Municipal, debía inmediatamente hacer la respectiva inspección, pedir que se le exhiba el permiso para la intervención en el páramo y de no existir ese permiso municipal para el uso del suelo, ya y sencillamente clausurar esa intervención, colocar sellos inclusive en la maquinaria utilizada e iniciar el proceso sancionatorio administrativo para los fines municipales, sin perjuicio de haber enviado la respectiva denuncia a la Fiscalía General del Estado. Ese era el Pero proceder aquí de la cabe una pregunta. ¿Hay municipalidad. certezas de que esta agresión se dio en terrenos que se encuentran bajo la jurisdicción del municipio de Cuenca? Esa es la información que tenemos, Gustavo. Lo que ha señalado el alcalde es que no es competencia del municipio de Cuenca y que la competencia para ese tema de infracciones es el Ministerio del Agua y el Ambiente, el llamado MAATE. Pero si es que usted vuelve a leer nuevamente la Constitución, el artículo 264 de la Ley Fundamental establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales la regulación, el uso y control del suelo.
Lo primero que tiene que hacer toda persona, Gustavo, para intervenir en cualquier parte del territorio del cantón, ya sea para construir, para hacer un terraplén, para intervenir, es competencia primera del municipio de Cuenca el controlar que se tengan las licencias o permisos respectivos para intervenir en territorios, no se diga en un territorio tan sensible como es el páramo. Insisto, sin perjuicio de que se dé la noticia a la Fiscalía Provincial o a un señor agente fiscal para que se inicie las investigaciones e incluso se tomen medidas preventivas, como es incautar la maquinaria que ha sido empleada, ¿no? Así se ha actuado en otras ocasiones, pues yo no sé por qué no se actúa con la misma diligencia en el caso del municipio de Cuenca. ¿Qué cabe esperar en este tema? Bueno, mire, la ciudadanía está observando esta situación como Cabildo del Agua. Nosotros hemos tomado también una serie de resoluciones para defender esta situación. Vamos a dirigir justamente una comunicación al señor alcalde señalando este tema. Vamos a también a dirigirnos en una carta abierta al presidente de la República, expresando nuestra inquietud sobre la presencia de un ministro claramente prominero, en virtud, Gustavo, de que las instituciones del Estado, el presidente de la República, los ministros, las autoridades, sobre todo de alto rango, deben mantener una actitud de representar el interés público. Aquí no estamos en el viejo Estado oligárquico desde el punto de vista constitucional, es decir, el Estado que obedece a tal o cual grupo, sino estamos en presencia del Estado representativo democrático y la Constitución exige que el presidente, su gabinete, las autoridades mantengan independencia de estos poderes económicos. Y aquí resulta que tenemos un ministro abiertamente prominero, absolutamente prominero, que tiene inclusive cuestionamientos y que tiene que rendir cuentas a diferentes organismos del Estado. Entonces vamos a pedir al señor presidente de la República que por favor llame la atención y él mismo para decirle que mantengan la actitud como la que debe tener un mandatario y sus ministros en un Estado representativo. ¿O es que el Estado ecuatoriano definitivamente, Gustavo, representa a las transnacionales mineras? Es así. El Sin, presidente debe. sin necesariamente tener relación con este tema minería, que depende directamente de ese ministerio. La semana pasada hubo otra grave denuncia con respecto al ministro Javier Vera. Lo hizo uno de los periodistas más destacados de el país, Cristian Zurita, quien acusó directamente de haber tenido una actuación colusoria en contra del Estado ecuatoriano al ministro Vera en el caso de una constructora china por el proyecto Toachipilató. Es gravísimo, Gustavo. Hay una serie de denuncias que las autoridades de control se hacen de la vista gorda. El ministro tiene que responder y deberá responder en algún momento. Esperemos que la justicia ecuatoriana convalezca, porque está en una grave situación. La justicia nuevamente ha dado muestras de supeditarse a ciertos intereses. Hemos retrocedido nuevamente en el ámbito del logro de la independencia de la función judicial. Jueces venales, jueces identificados con el narcoterror, con narcotráfico, jueces que dan libertad a presos que simplemente no están bajo su competencia, bajo su jurisdicción, jueces que se les ve con claros intereses políticos, autoridades administrativas de la función jurisdiccional que igualmente tienen conductas absolutamente reprochables. En este marco de la justicia ecuatoriana, Gustavo, es difícil hacer prevalecer la Constitución y Así peor es. todavía cuando el presidente de la República y su gabinete no da muestras de observar la Constitución. Ojo, Ujú. Gustavo, que es un tema que viene ahondándose en el país. El Pues presidente. nos ha hecho transitar a otro tema, pero totalmente válido, además que todo lo que tiene que ver con la justicia tiene ejes transversales que pasan por todo el quehacer a nivel nacional, incluyendo este tema del agua y la minería. Pero quedándonos en el Consejo de la Judicatura, hay versiones y visiones. Todo apunta a que realmente existe una pulsación de fuerzas para tomarse el Consejo de la Judicatura. Fernando Villavicencio dice que es lo que buscan con el pacto UNES Partido Social Cristiano. Bruno Segovia acusa
al gobierno y sus aliados, habla de una abierta repartición de cargos de jueces y notarios en el país. Nuevamente, como botín político, la justicia ecuatoriana. La ciudadanía en general, Gustavo, estamos observando, al margen de cualquier opinión de los legisladores, es fácil percibir que estamos ante una disputa entre dos grandes bloques políticos. Por un lado, el gobierno nacional, el ejecutivo, y por otro lado, el bloque político de UNES, el correísmo, el Partido Social Cristiano y ciertos otros sectores desafiliados o que actúan de manera independiente de partidos políticos como, o movimientos políticos como Pachacuti, que pugnan por captar la justicia. ¿Dónde se da el escenario? El escenario es el disputarse el Consejo Nacional de la Judicatura, establecer ahí una nueva mayoría, para lo cual, ¿no es cierto?, se utiliza el asunto del enjuiciamiento político al Consejo Nacional de la Judicatura, y por otro lado, ¿no es cierto?, está en marcha también el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De tal manera que en esos dos ámbitos se está dando la disputa y claro, uno se pregunta cuál es el objetivo. El objetivo en ciernes es que una vez que se tomen el Consejo de la Judicatura, pues simple y llanamente avanzar al cambio de los jueces nacionales, que, en cuyas manos están los principales procesos sobre la corrupción, y de esa manera revisar las sentencias que ya se han dado en el país, especialmente aquella sentencia en la que está involucrado el expresidente de la República, Rafael Correa. Y el resto ya del cuento lo sabemos. De forma que estamos ante una ruta, un camino, una estrategia preestablecida a vista y paciencia de todo el mundo. Va a reeditarse, Gustavo, de dar paso a esta situación, va a reeditarse el hecho de que nuevamente la justicia sea el instrumento a través del cual se deje en la impunidad graves situaciones que el país lo ha denunciado y que nos ha escandalizado. Imagínense usted, Gustavo, y ecuatorianos y ecuatorianas, el momento en que efectivamente ocurra aquella situación que se revisen los procesos penales y queden en impunidad, aquellos que efectivamente tienen que dar cuenta de qué es lo que hicieron con los dineros del Estado o permitieron que de una u otra manera se utilice al Estado para beneficios particulares. Pues yo creo que allí entramos a una desesperanza nacional total, la pérdida de credibilidad en las instituciones, y yo no sé qué pueda pasar en el país. Imaginémonos por un momento volver a 360 grados atrás, al punto de partida, y donde el país no pueda establecer justicia respecto de los fondos que algunos ladrones se llevaron del país. ¿Usted cree que la situación apunta hacia allá, a lograr amnistías, a lograr virar incluso decisiones que ha tomado ya en firme y ha ejecutoriado la justicia ecuatoriana? Pero indudablemente estaban tratando lograr ese objetivo a través de entendimientos políticos. Entiendo que ese tema estaba en el diálogo político entre UNES y el gobierno nacional. Al parecer eso no salió adelante y luego ya han optado por otra estrategia, consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, que por supuesto no son ningunos angelitos, esa es la desgracia, ¿no? Esa es la desgracia, Gustavo. No son ningunos angelitos, pues tienen una conducta indudablemente sospechosa y además la prensa nacional mismo ha señalado graves inconductas de miembros del Consejo de la Judicatura, pero por otro lado está de por medio el asunto de que una nueva mayoría quiere tomarse la justicia. ¿Con qué fin? Pues una justicia que funciona políticamente, funciona en relación con intereses particulares, grupales, partidarios. ¿Para qué se quiere tomar la justicia? No es para mejorar la justicia, no, pues se quiere tomar la justicia para fines políticos, eso es clarísimo. Queremos agradecerle mucho por su participación el día de hoy. Gracias, Gustavo. Buenos días. El doctor Carlos Castro es integrante del Cabildo por el Agua, fue presidente del Colegio de Abogados aquí en la provincia de La Suárez.